Muy Ya, buenas tardes con todos. Queremos dar la cordial bienvenida a este espacio de diálogo académico para la asignación de legislación educativa de la carrera de educación básica. El día de hoy nos acompaña el docente Luis, Carlos Luis Gurimendi, quien cuenta con una trayectoria de 10 años de servicio de la unidad educativa del Oriente Ecuatoriano en el hermoso Cantón Palanda, en la provincia de Zamora Chinchipe. Estimado profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. muy buenas tardes, Ronnie, Alejandra. Para mí es un verdadero placer compartir este espacio con futuros colegas. Desde acá, desde nuestra realidad en la Amazonía ecuatoriana, siempre es un gusto aportar a la formación de la nueva generación de docentes. Gracias para presente. Los integrantes de este grupo somos Alejandra Pazmiño y quien les habla, Ronnie Toala López. Y el objetivo de esta entrevista es discutir y analizar desde la experiencia práctica y real del aula, misma con la que cuenta usted debido a su larga trayectoria como docente, de cómo se aplican los principios rectores del Sistema Nacional de Educación consagrados en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En referir a aula de clase, específicamente nos enfocaremos en el principio que hace mención sobre la cultura de paz y solución de conflictos y cómo este principio orienta la prevención, el tratamiento y la resolución pacífica de los problemas de convivencia dentro de las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Agradecerle nuevamente al docente Carlos Luis, por favor. A las escuelas como un espacio de transmisión de conocimiento cognitivos, pero también se le considera un entorno de desarrollo integral para el estudiante en cada una de sus facetas. Como personas, por lo que podemos decir que el aula es una parte de la sociedad y por ende surgen conflictos, sin embargo, la ley nos exige que estos conflictos sean tratados desde un enfoque restaurativo, preventivos y pedagógicos. Por supuesto, los delitos tipificados en el ambiente penal, ámbito penal. Para iniciar la discusión, me gustaría plantear nuestra valoración individual del tema, y es que desde nuestra perspectiva como estudiantes universitarios, consideramos que la teoría de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural es sumamente humanista y garantista, pero a veces nos preguntamos si en la práctica diaria, especialmente en contextos geográficos diversos, estos principios se logran consolidar de manera efectiva o si se quedan solo en papel. Por ello, la voz de la experiencia es vital. Profesor Carlos, basándonos en sus 10 años de docencia en Palanda, ¿cuál es su lectura inicial sobre cómo se vive el principio de cultura de paz en el día institucional? Qué buena manera de empezar, Ronnie. Miren, la aplicabilidad del principio de la cultura de paz y solución de conflictos es un desafío diario, pero completamente viable. En estos 10 años en la Unidad Educativa Oriente Ecuatoriano he aprendido que el significado de paz no es la ausencia de conflictos, más bien sería la capacidad de manejarlos. En un cantón como Palanda, donde confluyen realidades rurales diversas, a veces incluso de diferentes nacionalidades o trasfondos familiares complejos, el conflicto es natural. La clave que nos da la Ley Orgánica de Educación Intercultural, articulada también en el principio de calidad y calidez determinado en su artículo 6 literal H, y la educación en valores del artículo 6 literal C, es entender que el estudiante es el centro del proceso y cuando surge un altercado, por ejemplo, un desacuerdo fuerte entre estudiantes por un trabajo en grupo que termina en insultos, la primera respuesta ya no es enviar a referidos alumnos a inspección y que después reciban una suspensión. En cambio, actualmente se proporciona un tratamiento que empieza por el diálogo horizontal, escuchando las dimensiones emocionales, algo que el artículo 6 literal I de la ley llama integralidad. Muchas gracias, docente Carlos. Me parece sumamente interesante lo que menciona, profesor, sobre todo conectar con la cultura de la paz. La prevención es la primera fase.
Estipula la ley qué estrategias específicamente que aplican ustedes en la institución como adelantarse al conflicto y generar un clima escolar. Propósito antes de que las papas quemen, por así decirlo. En la prevención, la herramienta fundamental es la construcción comunitaria de los acuerdos de convivencia. Aquí enlazamos directamente con otro principio del artículo 6, que es la participación ciudadana determinada en el literal C, pues no imponemos las reglas desde la dirección. Actualmente, a inicio del año, nos sentamos con los estudiantes y los padres de familia a debatir qué nomás van a regir el aula. Por ejemplo, ejemplificando nuestra realidad, aquí muchos chicos caminan largas distancias para llegar al colegio o ayudan en las labores agrícolas de sus padres antes de venir. A veces eso genera tensiones o cansancio que detona en irritabilidad en el aula. Entonces, al hacerlos partícipes de la creación de las reglas, ellos comprenden el valor de la flexibilidad y la empatía. En esta forma, prevenimos el conflicto mediante asambleas de aulas semanales, donde se evalúa cómo nos sentimos. Y así, si detectamos que hay un resentimiento o un rumor creciendo, lo abordamos en los círculos de diálogo antes de que escale a una agresión física o verbal. Excelente enfoque, Docente, Magíster. Ahora pasemos a la segunda etapa, el tratamiento cuando el conflicto ya es una realidad. Imaginemos que la prevención no bastó y dos estudiantes se van a una situación de acoso cibernético o exclusión en el aula. ¿Cómo es el protocolo de tratamiento respetando las materias no transigibles y la resolución pacífica que manda el literal G de la ley? Ese es el punto neurálgico, Ronnie. El tratamiento debe ser impecable, legal y pedagógicamente. Lo primero que debemos identificar, tal como leyeron que en el artículo 6 literal G, es si el hecho constituye o no una acción sujeta a la normatividad penal. Si estuviéramos hablando de un delito grave, ahí no hay mediación posible. Se activa inmediatamente la denuncia a la Fiscalía y el protocolo del Ministerio. Pero en los conflictos escolares tangibles, como peleas, faltas de respeto o disputas, el tratamiento se enfoca con una justicia restaurativa a través del DECE, que es el Departamento de Consejería Estudiantil. Y nosotros como tutores, este procedimiento que aplicamos consta de 3 pasos claros. Primero, tenemos la contención emocional, separar a las partes, permitir que se calmen y escucharlos por separado, validando sus emociones. Como segundo punto, mediación escolar. Sentarlos frente a frente en un espacio neutral. Aquí aplicamos el laicismo, es el sentido de respetar la libertad de conciencia de cada uno, sin juzgar sus realidades individuales. Se les invita a que ellos mismos propongan cómo reparar el daño causado. Como tercer punto, el acuerdo. Se firma un acta de compromisos donde el objetivo no es castigar con el aislamiento o con la clásica expulsión que vulnera el derecho a la permanencia del estudiante a las aulas de clase. Por lo contrario, buscamos reintegrar positivamente al estudiante al grupo. muchas gracias, profesor Gurimendi. Lo que usted menciona derriba ese viejo mito que la disciplina se logra con mano dura o exposiciones automáticas. Para cerrar esta fase de discusión, hablemos de la resolución. ¿Cómo mide usted con un conflicto realmente experiencia en la unidad educativa Oriente Ecuatoriano? Bueno, pues se resuelve de verdad cuando vemos un cambio de actitud y de la actividad social en el aula, puesto que la resolución pacífica es exitosa cuando el estudiante que cometió la falta comprende el impacto de sus acciones. Les cuento una experiencia corta. Hace un par de años tuvimos un conflicto fuerte de discriminación hacia estudiante que se mudó de Palanda desde otra provincia. eh, desde otra provincia. Eh, Aplicando en la educación los valores y la educación para la democracia, no nos limitamos a sancionar a los chicos que se burlaban. La resolución que tomamos implicó un proyecto de aula
interinstitucional sobre la diversidad cultural del Ecuador y los chicos que inicialmente agredieron, terminando liderando el proyecto junto con el compañero. Nuevo, en estos casos es donde ves que la educación realmente cumple con la educación para el cambio, transformando realidades y construyendo ciudadanía. Qué gran testimonio, estimado Carlos. Sus palabras realmente nos ilustran cómo la legislación de escritorio se convierte en una herramienta. Retomando nuestro intercambio, nos corresponde presentar las conclusiones de esta enriquecedora conversación. Alejandra, ¿cuál dirías que son los puntos clave que hemos extraído hoy? Claro que sí, compañero Ronnie. Como primera conclusión, podemos destacar que el principio de la cultura de la paz y solución de conflicto para que sea aplicable requiere sostenerse de manera transversal en los demás principales rectores, tales como la calidad mencional del estudiante y la participación ciudadana de toda la comunidad en la construcción de las normas de convivencia dentro del hogar. Totalmente de acuerdo. Y como segunda conclusión, resalto que la verdadera resolución de conflictos bajo el marco legal educativo ecuatoriano descarta por completo el enfoque punitivo tradicional, pues la experiencia relatada por el profesor Carlos nos demuestra que los protocolos deben buscar la justicia restaurativa, la reparación del daño y la permanencia del estudiante en el sistema, asegurando que el conflicto se convierta en una oportunidad pedagógica para enseñar democracia, tolerancia y respeto a la diversidad. Claro que sí, compañero. De esta manera damos por finalizada esta entrevista. Agradecemos profundamente al docente Carlos Luis Gurimendi por su valioso tiempo y sus conocimientos por mostrarnos la realidad, la docencia en el cantón el cantón Palanda, donde sus convivencias enriquecen inmensamente nuestra formación en legislación educativa. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias con todos que nos escuchen, nos están escuchando. Gracias a ustedes, chicos, éxitos en su carrera. El país necesita docentes comprometidos con la paz. Un abrazo desde Zamora Chinchipe. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister, gracias. Gracias, compañero. Gracias, magíster.